Pueden tomar asiento, ahora sí. Tome asiento y vamos a compartir el mensaje, la palabra. Pero siempre recuerde esto, para este día Dios preparó bendiciones de antemano para usted, para todos sus hijos. ¿Para qué dice la Biblia? Para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que hay bendiciones que Dios ha preparado para que uno ande arriba de esas bendiciones. Pero mañana también hay bendiciones preparadas, porque la omnipresencia de Dios hace que Él se adelanta a los tiempos y te bendice. En los próximos días hay bendiciones de Dios preparadas para tu vida. Por eso tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a cada desafío que nos da la vida con esta actitud, con una actitud de fe, sabiendo que Dios tiene preparadas cosas buenas para todos nosotros. Siempre tenés que tener una actitud de fe, siempre. No importa las noticias, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que opinen los demás. Puede ser que inclusive hasta en tu familia hay alguien que no cree, no tiene fe, puede ser pesimista, y aún tenés que atravesar esa barrera y decir, no, yo soy una persona de fe, yo me tomo de las bendiciones que Dios preparó de antemano, Dios preparó. Y a mí cuando pienso en esta palabra, digo, qué maravilloso que es Dios, porque cuando me creó, también no solamente me creó como persona, sino también preparó el camino para toda mi vida. Diseñó todo el camino y en ese diseño preparó hermosas y gloriosas bendiciones. Hermosas y gloriosas bendiciones. ¿Usted piensa que Dios en ese camino preparó algo que me puede hacer daño? ¿Algo como para castigarme o destruirme? No. Dios preparó hermosas bendiciones para andar en ellas. A veces uno puede pasar de largo por diferentes razones, por falta de fe, por tomar una decisión de no habitar bajo el abrigo del Altísimo. Uno toma decisiones, la gente toma decisiones. Los cristianos tomamos decisiones y hay momentos que decimos, no, Señor, yo no quiero andar en tus caminos, quiero andar a mi manera. Y nos corremos del abrigo del Altísimo. Por eso es tan importante siempre tener una actitud y vivir por medio de la fe, vivir con fe y andar siempre en medio de las bendiciones de Dios. Amén. Si por alguna razón te desanimaste, si por alguna razón te soltaste de la mano de Dios, bueno, hoy es el día indicado para que te reconcilies con Él y empieces a caminar con el Señor. Amén. Camina con Él y vas a ver que Él ha preparado un camino de hermosas y gloriosas bendiciones. Cuando andamos de esta manera, siempre contamos con el amparo de Dios. Siempre. Dios no desampara a sus hijos. Jamás. Así que vamos a ir a la Biblia. Primer pasaje bíblico. ¿Todos preparados para recibir la palabra de Dios? Bueno, vamos al Salmo 46. Versículo 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Amén. En todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor. Y fíjese lo que dice la palabra. Aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. Amén. Aunque haya cataclismos, pase de todo. Gloria a Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios siempre va a estar a favor de tu vida. Por eso, aunque pase cualquier cosa en este mundo, cualquier noticia, no tengas ningún temor. El que nos ampara, el que ampara a los hijos de Dios, es Dios mismo. Nunca vamos a estar desamparados, nunca. Y esa es la palabra que tenemos que declarar siempre por fe.
En tu hogar, en tu familia, en tu negocio, en cualquier situación, siempre declarar: Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Dios siempre te va a auxiliar. Y así vivimos los hijos de Dios. Vamos a otra palabra. Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, lo que hicimos hace un momento, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Si hay alguien aquí angustiado, triste, ponete bajo el amparo de Dios. Dios se va a encargar de esa angustia y de esa tristeza. Dios no ignora tu situación interior. Dios no ignora tu dolor, sino todo lo contrario, se hace cargo de esa situación. Y aún en medio de la angustia, el Señor es tu amparo y tu fortaleza. Permití que el Señor te ministre. Es el momento indicado para meterse más en el amparo, en el refugio de Dios. Ahí esa angustia va a ser sanada. Amén. Esa angustia, tu dolor va a ser aliviado porque Dios va a estar al tanto de la situación. No te sueltes porque el Señor es nuestro refugio. Otra palabra. Dice, Dios nos ampara bajo sus alas. Y dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Cuanto más angustiado estés, ponete bajo la sombra de Dios. Y es ahí donde el Señor se va a hacer cargo. Aún en medio de la tribulación, en el lugar donde vas a estar más seguro, es en el amparo de Dios. Bajo sus alas, bajo sus alas. Por eso la invitación del Señor en esta mañana es que, a pesar de cualquier situación que estemos viviendo, aún por haber tomado una decisión equivocada, aún por haber tomado una decisión errada y eso nos ha traído sufrimiento, lo que Dios te dice, aún en medio de esa angustia, ponete bajo las alas del Señor. El Señor te promete refugio, refugio. Y aún en esta situación tan complicada que estamos viviendo en la sociedad, es el tiempo de ponerse bajo el refugio de Dios. Ahí es donde vamos a estar seguros. En medio de la angustia, en medio de cualquier problema natural o mundial, estamos seguros bajo el amparo de Dios. Bendito sea el Señor, amén. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Tenemos una tendencia muchas veces de que aún en el momento de quebranto, en el momento de angustia, es donde nos alejamos de Él. Y Dios te dice, ahora acércate, ahora vení. Porque hay como mitos también, que los creyentes para acercarnos a Dios tenemos que estar pum para arriba, exultantes, derramando fe y alegría. Por supuesto que nos acercamos a Dios con fe, pero cualquiera sea tu situación interior, es el momento de acercarnos a Él. Porque es ahí donde recibimos su fortaleza y es ahí donde Él nos anima, es ahí donde Él nos alienta, es ahí donde Él nos da fuerzas. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir sobre todos ustedes, sobre la iglesia, otro consolador. Quiere decir que la función que Él cumplía aquí en la tierra la iba a reemplazar el Espíritu Santo, otro consolador. Y Él va a ser la compañía de ustedes. Y esto lo hemos dicho muchas veces, cuando usa la palabra consolador en el original griego, usa una palabra que es paracleto. Todos conocen esta palabra, han escuchado de ella, ¿verdad? El paracleto era una persona conocida, un nombre, un personaje conocido en los tiempos bíblicos, porque era alguien que alentaba a la gente. Era alguien que daba ánimo,
El Paracleto en los tiempos bíblicos era, por ejemplo, cuando los romanos iban a la guerra, los soldados, bueno, había paracletos que iban al lado de todos esos soldados y los alentaban. Y les decía, vayan, van a ganar, ustedes son fuertes. Y les cantaban canciones, los animaban, los alentaban. Cosa de que iban a la batalla con fuerzas, con ganas. Eran como una especie de barra brava en este tiempo, ¿vio? En los hinchas de fútbol que están, dale, 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 dale Boca, dale River. Bueno, acá se me pone, dale Independiente, dale Racing. Bueno, estaban así eran los paracletos. ¿Y qué pasaba? Con el jugador se empieza a jugar mejor. El mismo jugador con ese aliento juega mejor. Imagínate lo contrario, cuando un jugador empieza a ser silbado, se le empieza a gritar algo, hasta la pelota le pesa más en los pies, ¿verdad? Bueno, el Paracleto, el Espíritu Santo hace eso en nuestras vidas, nos está dando ánimo y necesitamos todos que el Espíritu Santo nos esté dando fuerzas. Por eso si estás desanimado porque las cosas salieron mal, en el amparo de Dios, el Espíritu Santo te va a levantar, te va a alentar, te va a dar fuerzas. Dale, podés, dale. Sos un hijo de Dios, tenés bendiciones. No te rindas, no te caigas, no te desanimes, sino todo lo contrario, seguí. ¿Cuántos necesitan el Paracleto? Bueno, está el Espíritu Santo en este lugar. Está en medio de la iglesia alentándonos. Permití que lo haga. No escuches otras voces, escuchá la voz del Espíritu Santo que te dice, sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, podés, contás con la bendición del Altísimo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso recordá la palabra, los que habitan bajo el abrigo del Altísimo están seguros. No tomes la decisión equivocada de estar fuera del abrigo del Altísimo, sino ponete bajo las alas del Señor y ahí está el refugio del Señor. Aún en medio del quebranto, aún en medio de la dificultad, ahí tenés que estar debajo del Señor. Buscá la bendición. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. Vamos a otra palabra. Segunda de Corintios 4:9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Quizás estás en esta condición. Esta palabra la recibió una iglesia que era una iglesia que estaba sufriendo martirio, algo que a nosotros nos cuesta entender. Que por Cristo estaban siendo perseguidos, que en un momento en la palabra dicen, somos espectáculo al mundo. ¿Saben por qué? Porque se los usaba para divertirse a los cristianos en los circos romanos. Por seguir a Cristo muchos morían. Bueno, a esta iglesia Dios le da esta palabra. Amén. Perseguidos pero no desamparados. Aún en esas situaciones de martirio, la mano de Dios se manifestaba. Quizás no, es difícil entender porque los cristianos de esta era buscamos más la calidad de vida, estar bien. Yo creo que si el llamado es venga Cristo para recibir martirio, muchos no se convertirían en esta era. Pero en esos tiempos había tanta gloria y tanto poder, tantos milagros, que era irresistible no recibir a Jesús. A pesar de que muchos después eso les causaba la muerte, eran perseguidos. Pero la bendición de Dios era tan poderosa, el cristianismo creció en una forma tan poderosa, la palabra de Dios corría y había tantos milagros que la gente se volvía al Señor aún en tiempos de martirio. Pero en esos tiempos ninguno de ellos dejó de experimentar la gloria de Dios. Ninguno. Por eso dicen, perseguidos pero no desamparados. Dios siempre estuvo. Dios siempre se glorificó. ¿Qué más en esta era
que no es un periodo de martirio. En la mayoría de los lugares del mundo no hay persecución. Nadie te va a matar por ser un hijo de Dios. Solamente en algunas partes sí hay ciertas persecuciones, pero en la mayoría de los lugares de este mundo hay un despertar del Espíritu Santo. Dios está haciendo una obra poderosa, como aquí en Argentina. Los cielos están abiertos y Dios derrama bendición sobre aquellos que lo buscan, los que están bajo el abrigo del Altísimo. Quiere decir que nunca vas a estar desamparado. Y si estás pasando por alguna tribulación, si por alguna razón estás pasando por alguna persecución, es donde más vas a experimentar la protección del Altísimo. Vas a contar con la protección de Dios. Dios no te va a soltar la mano, sino todo lo contrario. Dios te va a proteger. Dios te protege. Dios protege a su iglesia, Dios protege a sus hijos. Vamos a otra palabra. Dios ampara a su pueblo. Y vamos a leer una historia en donde el pueblo de Israel se enfrenta a una situación de guerra. Una situación en donde un imperio más poderoso trata de enfrentarse a Israel. Y vamos a ver lo que sucede. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 37. La palabra de Dios les dice: he conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Era un pueblo que se había rebelado en contra de Dios. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Vamos a otra. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas, y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Amén. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Siria, el enemigo que se había levantado: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino en que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Amén. Fuerte ese aplauso, es palabra de Dios. Terrible historia. Terrible historia. Se levanta una nación que era muy cruel. Si usted lee la historia del pueblo asirio, era un pueblo que cuando invadía destruía todo. Destruía todo. Algunos dicen que era una especie, lo que vivían las naciones cuando eran invadidos por los asirios, era una especie de holocausto. ¿Por qué? Porque hay un pasaje de la Biblia en Jeremías que dice que los asirios estrellaban a los niños contra los muros. A golpes mataban a la gente. Abrían a las embarazadas y les sacaban su feto y los mataban. Bueno, eran muy crueles, muy crueles. Cuando uno entiende lo que hacían los asirios, entiende también por qué Jonás, cuando Dios lo envía a predicar a Nínive era la capital de Asiria, y cuando se arrepienten y Dios los perdona, ¿por qué Jonás se enoja tanto? Porque no podía entender que los asirios también
reciban la misericordia de Dios. Y entonces Jonás, el profeta, se enoja, no lo puede entender. ¿Cómo los asirios se van a convertir a Dios? No podía ser, porque eran muy crueles. Pero en esta historia bíblica que hemos leído, Israel se enfrenta ante una invasión asiria y esperaban lo peor. Israel se había apartado de Dios. Israel se había olvidado de Dios y Dios se había dado cuenta, sabía de esto. Por eso les dice, ustedes se airaron contra mí. Y ahora se levantó un enemigo. Ahora se levantaron los asirios y quieren destruirlos. Pero ¿qué le dice Dios? Yo los voy a librar. Pónganse bajo mi amparo y yo los voy a librar de sus enemigos. Así siempre es la misericordia del Señor. Si por ahí, por alguna razón te apartaste de Dios, volvete a Él. La misericordia se renueva. Y aunque enemigos se hayan levantado, Dios te dice, volvete. Yo me voy a hacer cargo de esta situación. Tu enemigo por el camino en que vino se va a ir. Tu enemigo de la forma en que vino se va a ir y se va a ir vencido. Yo me encargo de la situación porque te estás poniendo bajo mi amparo. Bajo mi amparo. ¡Aleluya! Bajo mi refugio. ¡Gloria a Dios! Por eso siempre, aunque a veces tenemos una actitud como la tuvo esta nación, la nación de Israel, que tenemos una actitud soberbia y podemos tomar la decisión de decir, no, yo voy a andar en mis caminos, no sigo más a Dios. Una decisión de apartarse de Dios, Dios te dice, volvete, volvete. Si se levantaron enemigos, volvete. Yo te quiero bendecir, yo quiero bendecir tu vida. Por eso, queridos hermanos, es tiempo de ponerse bajo el amparo de Dios. Es tiempo de ponerse bajo sus alas porque ahí tenemos seguridad. Ahí está la bendición del Señor. Israel se volvió a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Primero van a comer, el primer año van a comer de lo suyo, de aquello que inclusive en el campo cuando usa esta palabra, este término, aquello que no se siembra, no se cosecha. El segundo año también. No van a pasar necesidad. Aunque no haya trabajo, no van a pasar necesidad. Aunque no haya siembra y cosecha, no van a pasar necesidad. Yo voy a proveer. Y también, cuando venga el momento de la siembra y de la cosecha, también yo voy a suplir para todas las necesidades. Siempre, siempre van a estar bajo mi amparo. Siempre. La provisión de Dios para los hijos del Señor va a estar segura siempre en cualquier situación. Amén. Aleluya, aleluya. Siempre, siempre Dios va a proveer. Siempre. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Gloria a Dios. Lo que el Señor te dice, que aún si en el país, si en el lugar donde estás hay dificultad económica, al estar bajo el amparo de Dios no va a haber ninguna necesidad. En tu vida, Dios va a proveer. Si en el lugar donde te moves hay dificultades, si hay desierto, si no hay siembra, si no hay cosecha, todas tus necesidades van a ser suplidas por la gracia de Dios. Siempre. Si en el lugar donde te moves hay trabajo, hay sustento, tu siembra y tu cosecha va a estar bendecida. Siempre Dios va a proveer. Tenemos que estar preparados para esto. Los que estamos bajo el amparo de Dios contamos siempre con la protección del Altísimo. Siempre. No hay ninguna duda de esto. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre bajo la protección del Altísimo. Vamos a una palabra más. Otra palabra. El enemigo envía mensajes para intimidar. En este pasaje bíblico, Ezequías, que era el rey de Israel, dice que recibió las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Luego subió a la casa del Señor y extendió las cartas ante el Señor. Los asirios estaban afuera, habían formado el campamento para invadir a Israel y enviaron cartas al rey asirio.
enviaron las cartas y las cartas eran amenazantes. Las cartas decían, si no se rinden al imperio, si no se rinden al imperio van a ser destruidos. Si no pagan los impuestos van a ser destruidos. Entonces el rey asirio, ¿qué hizo ante el problema? El rey Ezequías, ante el problema se presentó delante de Dios, presentó las cartas y dijo, Señor, esta es la situación. Estamos a punto de ser invadidos. Cual sea tu problema, recordá que estás bajo el amparo de Dios. Y el lugar indicado para exponer tu problema es en la presencia de Dios. Por ahí tu problema es literal, te llegó una carta documento, te llegó una intimación, te llegó algo que puede arruinar tu vida o tu familia. Bueno, presentate delante de Dios con esas cartas. Señor, esta es mi situación. Por ahí recibiste una injusticia y estás a punto de perderlo todo. Presentate delante de Dios y decirle, Señor, esta es mi situación, como hizo el rey. Y Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Por ahí el enemigo te está amenazando. Por ahí el problema te está amenazando. Bueno, presentá tus cartas delante de Dios y decirle, Señor, necesito que te encargues. Porque yo estoy bajo tu protección, estoy bajo tu amparo. Y ¿saben qué, queridos hermanos? Dios no desampara. Dios no desampara a sus hijos. Dios va a tomar el control de esa situación. Poné tus cartas delante de Dios. Amén. Vamos a otra palabra. Y Dios escucha la oración. Cuando pongas tus cartas, ¿qué hizo Dios? Dice, ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Esa es la oración. Aleluya. Sí, Señor, esa. Que todo el mundo sepa que los hijos de Dios no estamos desamparados. Dios nos guarda. Y ¿saben qué, queridos hermanos? Vamos a hacer testimonio ante una adversidad, testimonio de cómo Dios obró. Las naciones vieron cómo Israel fue librada de este gran ejército, cómo Israel fue librada de este gran enemigo. Cuando muchos ven cómo el Señor obra a favor de sus hijos, es ahí donde se vuelven a Él, porque entienden que la mano de Dios está obrando. Por eso es tan importante aquellos que estamos bajo la protección del Señor, bajo el amparo del Omnipotente, es tan importante dar testimonio de las obras de Dios. ¿Por qué? Porque muchos van a buscar esta bendición. Muchos van a ver que es posible salir de cualquier situación cuando estamos bajo el amparo del Omnipotente, porque Dios toma el control. Amén. Otra palabra. Isaías dice, Dios derrota y humilla a tus enemigos, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz, mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Es palabra de Dios en contra de tus problemas. Es palabra de Dios en contra de tus enemigos. Es palabra de Dios en contra de aquello que se ha levantado para destruir tu vida. El Señor dice, por el mismo camino en que vino ese problema, va a huir, se va a ir. La dificultad se va a huir, porque es promesa del Señor. Por eso ahora en un momento vamos a hacer una declaración de fe. Y en esa declaración de fe tenés que soltar una palabra. Aparte de la declaración de fe que vamos a hacer como iglesia, tenés que hablarle a tu problema, a tu dificultad, a tu enemigo y declarar y decirle, por el mismo camino en que viniste, te vas a ir de mi vida. Por el mismo camino en que viniste, te vas a ir. Nunca más te vas a levantar contra un hijo de Dios. Nunca más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una decisión de fe.
por el mismo camino en que vino el problema, va a huir. Porque la lucha no es contra tu vida, no se está enfrentando a tu vida, se está enfrentando a Dios mismo. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuando alguien toca a un hijo de Dios, es como si le metiera el dedo en el ojo a Dios mismo. Es muy molesto que te metan un dedo en el ojo, amén. Produce un ardor terrible. Bueno, Dios usó este ejemplo para ver lo que le molesta a Dios cuando alguien toca a alguno de sus hijos. A Dios lo irrita, le molesta muchísimo que alguien toque a alguno de sus hijos. Por eso si alguien te está tocando, alguien te está haciendo daño, algún problema se ha levantado en contra de tu vida, bueno, está irritando a Dios, le está molestando a Dios. Quizás todavía no actúas por una cuestión de misericordia, pero cuando Dios se levanta, hay de ese enemigo, hay de ese problema, amén. Por eso, hermanos, sigamos bajo el amparo del Omnipotente. Sigamos bajo el amparo de Dios. Escondete más bajo su protección. También la Biblia nos enseña que nos debemos ocultar en Él. Ocultate en Dios. Que Dios te proteja. Que Dios te proteja porque estás en el lugar seguro. Vamos a otra palabra. Dios tiene preparado un futuro de bendición. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo. Y el segundo, lo que nace de suyo. Y el tercer año sembraréis y segaréis. Y plantaréis viña y comeréis su fruto. Amén. El primer año, quizás lo que nace de la tierra solo, sin ni siquiera sembrar y cosechar. El segundo año igual. ¿Por qué? Por una cuestión de que no podían trabajar la tierra, estaban siendo invadidos. Pero el tercer año, lo que produzca en tus manos va a ser bendecido. Lo que la palabra nos enseña, queridos hermanos, que bajo cualquier circunstancia, en tiempos de dificultad, en tiempos inclusive en que los cielos pueden estar cerrados o la tierra no dé fruto, como en este tiempo Argentina, en tiempos de sequía, los hijos de Dios siempre van a tener sustento para todas las necesidades. Y cuando se termine ese tiempo de sequía, cuando se termine ese tiempo en donde no hay mucha producción, también Dios va a bendecir el fruto de nuestras manos. Siempre, bajo cualquier circunstancia, estamos bajo la protección de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren esta bendición? Vamos a prepararnos para soltar la palabra de Dios. Amén. Tiene que ser con fe. Por eso vamos a levantarnos en este momento, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una declaración. Primero, cuando soltemos la declaración de fe, lo vamos a hacer con fe. Pero antes de eso, vamos a orar. ¿Para qué? Para despojarnos de la negatividad de este mundo. Amén. Porque si hay algo que tenemos que aprender, es nuestra forma de declarar. ¿En quién creemos? ¿En quién confiamos? ¿Bajo la protección de quién estamos? Amén. No estamos bajo la protección de ninguna ideología de este mundo. No estamos bajo la protección de ningún sistema económico, mundial. No, nosotros estamos bajo la protección de Dios. No dependemos de las circunstancias. Si dependiéramos de las circunstancias, cuando las cosas van bien, ahí estaríamos seguros. Nosotros dependemos del amparo de Dios. Cuando falte cualquier cosa en este mundo, nosotros seguimos confiando en Dios. Cuando las circunstancias sean adversas, nosotros seguimos confiando en Dios. Por eso leíamos en la palabra, aún perseguidos,
seguimos confiando en Dios, confiamos y tenemos esa seguridad de que estamos bajo el amparo de Dios. Aún en tiempos de inseguridad, nosotros confiamos en Dios. Aún en tiempos en que haya terror nocturno, de que andar en la noche sea peligroso, amén, nosotros seguimos confiando en Dios, porque estamos bajo el amparo del Omnipotente. Por eso, primero vamos a hacer una oración, vamos a renunciar al temor. El temor que se apodera de mucha gente y que muchas veces puede apoderarse de nosotros, aún siendo hijos de Dios. Bueno, vamos a decir, Señor, yo renuncio a vivir con temor. Amén. Vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, aquí en tu presencia, como hijos tuyos, renunciamos al temor. Renunciamos a oír toda mala información. Señor, no nos vamos a someter al espíritu de este mundo, sino todo lo contrario. Nos ponemos bajo tu seguridad, bajo tu protección, bajo tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Echamos fuera el temor, fuera de nuestras vidas, fuera, fuera. Gloria a Dios. El verdadero amor echa fuera el temor. Estamos llenos del amor de Dios. Nos llenamos de su amor. Y ahí contamos con su cuidado, con su protección. Y ahora con esta actitud vamos a soltar, vamos a hacer esta declaración de fe. Como iglesia, como centro cristiano, Dios es amor. Declaramos que en este año 2023 mi vida, mi familia, mi ciudad están bajo la cobertura y el amparo del Dios omnipotente. Ninguna intimidación del enemigo podrá amedrentarnos, porque el ángel de Jehová pelea por nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Bien fuerte. Bien fuerte.